Bueno, son las 9, un poco por no cumplir con el horario un poco que nos habíamos marcado también y un poco en atención a Vicente, pues vamos a empezar. Os lo digo con carácter general, vamos a grabar la sesión, ¿vale? Primero, pues por todos aquellos que tenían algún señalamiento hoy o que tenían dificultades para conectarse o que no iban a poder estar en toda la sesión, y entonces lo vamos a grabar. Y se guardará para que el que no pueda asistir pues pueda descargarse luego y ver la grabación. Bueno, os presento a Vicente Navarro. Vicente estuvo con nosotros en DK hace unos años, o sea que pertenece prácticamente a la familia y ahora es un colaborador muy estrecho del despacho. Con él él es experto en privacidad y en general en todo lo que es sistemas de riesgos, en compliance, etcétera. Y bueno, colabora muy estrechamente con nosotros en todos los programas o los encargos que tenemos con clientes, sobre todo en materia de protección de datos. Vamos, con Cristina mano a mano los pobres han llevado y han abordado pues todo lo que es la adaptación del sistema de protección de datos a la nueva normativa. Por si no oigo el timbre. A la nueva normativa tanto de Alcora, de clientes nuestros de Alcora, de la fábrica, de bastantes. Para que no haya problemas, os pediría que mientras que está interviniendo Vicente, pongamos todos en silencio el micro, ¿vale? Así, pues si a alguno le suena el teléfono o lo que sea, pues no interrumpe la sesión. Ha tenido un pequeño percance Vicente y está un poquito lesionado. Tiene un pie roto y entonces vamos a cambiar un poco el formato de las sesiones que nos quedan, las específicas, que están previstas, si os recuerdo, para el día 4 de octubre y para el 4 a las 9 de la mañana para un grupo y el 6 de octubre a las 4 de la tarde para otro grupo. La haremos también online. Os ruego encarecidamente, esa parte especial es importante, es específica, porque en esas sesiones os vamos a explicar las medidas concretas de seguridad que ha adoptado DK. Se va a hacer el test y para nosotros, de cara al registro que tenemos que tener de haber dado la formación, es importante la asistencia y que todos entendáis un poco pues el sistema que hemos implantado en el despacho en materia de protección de datos. Por lo tanto, os rogaría encarecidamente que os conectarais ese día también. No obstante, también la grabaremos, también grabaremos esas sesiones y ese día haremos los test y se recogerán los test. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, doy la palabra a Vicente para que comience esta formación. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y encantado de saludaros otra vez a todos vosotros y de colaborar con vosotros de forma tan estrecha con el despacho que, muy bien como ha comentado Rocío, pues lo considero como mi casa, como donde empecé mi carrera. Bueno, como ha comentado Rocío, pues lo que vamos a analizar hoy es un poco la parte general de lo que significa la normativa de protección de datos, los principios generales y lo que serían las obligaciones generales que pueden suponer para el despacho. Vale, muy importante es la segunda parte, la parte específica, porque ahí sí que entraremos en detalle a analizar las medidas organizativas y técnicas específicas que ha implantado DK en función pues del tipo de información de datos personales que podáis manejar cada uno de vosotros en vuestras áreas. ¿Vale? Porque se puede manejar un abanico muy amplio de información personal, como veremos después, y en función de lo sensible que sea la información, si son categorías especiales de datos que pueden afectar más o menos a la esfera íntima personal de la gente, pues tendremos que aplicar unas medidas más restrictivas, más reforzadas o menos reforzadas, ¿vale? Toda esta parte general, pues entraremos a analizar de forma, pues de lo que os he comentado, los principios y obligaciones generales de lo que sería la normativa de protección de datos. ¿Vale? Todo esto se complementa, que es lo que analizaremos en la segunda formación, con una serie de políticas concretas que ha aprobado DK, donde vienen reflejadas pues todas esas medidas organizativas y técnicas que hemos de tener en cuenta como obligaciones que tenemos cada uno de nosotros como miembros del despacho, ¿vale? A la hora de proteger todos esos datos personales.
Todas esas normas, como os he comentado, son medidas organizativas y técnicas que se derivan de un análisis de riesgos previo que hemos realizado. Nosotros lo primero que hemos hecho es analizar todos los procesos del despacho, todos los stakeholders, las partes interesadas, las relaciones que tenemos con cada uno de ellos, qué tipo de datos se manejan cada uno de esos procesos y las relaciones con cada una de esas partes interesadas, y en función del riesgo derivado que se puede ver afectada los derechos y libertades pues, de las personas de las que manejamos esa información personal, según el riesgo y en la evaluación del riesgo concreto, pues hemos establecido, pues, en cada caso concreto, qué tipo de obligaciones tenemos según el riesgo analizado para minimizarlo lo máximo posible, ¿vale? Y respetar y proteger esos derechos y libertades de los afectados. ¿Cuáles son esas normas importantes que hemos de tener en cuenta todos nosotros y que suponen una obligación para cada uno de nosotros como miembros del despacho? Pues tenemos, primero, una política general de protección de datos, ¿vale? Esta es la política general, sería como la norma más importante dentro de todo el esquema normativo en tema de protección de datos. Como sabéis, en todo el tema de compliance, de cumplimiento, la norma más importante jerárquicamente, donde vienen todos los principios fundamentales y las obligaciones generales de DK, es el código ético y de conducta. ¿Vale? Pues dentro del código ético y de conducta, uno de los principios fundamentales es respetar la privacidad y cumplir con la normativa de protección de datos. Ese principio general fundamental de DK que hemos hecho, pues desarrollarlo a través de una política de protección de datos, donde vendrían las normas generales. Y luego esas normas generales hemos ido desarrollándolas cada una de ellas a través de normas más específicas, más concretas, como están, ¿vale? Y es la más importante y va a ser vuestra guía del día a día en cada uno de vuestros puestos de trabajo. Estaría el Código de Conducta de Protección de Datos. Igual que tenemos el Manual de Prevención de Riesgos Penales, pues en tema de protección de datos tenemos el Código de Conducta. Y ahí es donde vienen reflejadas de forma específica todas las obligaciones que tenemos como miembros de DK a la hora de proteger esa información, en cuanto a medidas organizativas y medidas técnicas, ¿vale? Luego, otro protocolo importante específico que hemos de tener en cuenta es un protocolo de actuación ante violaciones de seguridad, que nos va a permitir, como veremos después, identificar qué es una brecha de seguridad, ¿vale? Pues cuando hay un acceso autorizado de alguien, pues al final se atenta contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad del dato, que sepamos cómo tenemos que detectar una brecha de seguridad y qué tenemos que hacer si la detectamos. Como veremos, que será comunicarla lo antes posible a la persona que hemos nombrado como responsable de protección de datos para que a su vez la pueda comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo público que supervisa, controla que cumplimos con esta normativa, ¿vale? Luego veremos más en detalle. Y por último, el último protocolo que hemos de tener en cuenta, muy importante, es el de ejercicio de derechos, los derechos al SOPOL, que son los derechos que las normas de protección de datos reconocen a las personas afectadas, a los interesados, frente a aquellas entidades como DK que pueden tratar sus datos personales, ¿vale? Luego veremos cuáles son esos derechos que tenemos. Nosotros también, como trabajadores o miembros de DK, de los que la organización trata nuestros datos, también tenemos estos derechos. Veremos cuáles son, cómo los puede ejercer el afectado y con nosotros qué tenemos que hacer si un cliente, alguien que ejerza el derecho frente a DK, cómo tenemos que proceder para poder contestarles ante el ejercicio de ese derecho. ¿Vale? Entonces, resumiendo, estas son las 4 normas internas que han sido aprobadas por DK que hemos de tener en cuenta todos nosotros como trabajadores, ¿vale? Hoy veremos la parte general y en la parte específica entraremos ya a analizar cada una en detalle para que sepáis cada uno de vosotros en vuestro puesto de trabajo qué es lo que tenemos que hacer de forma concreta y específica según el tratamiento de datos que realicemos y cómo los tenemos que proteger. ¿Vale? Luego vamos a ver también todos los nombramientos internos que hemos tenido, ¿vale? En esta materia. ¿Quién va a ser la persona responsable de protección de datos? ¿Quién es el que se encarga como responsable de sistemas? Etcétera. ¿Quién es el equipo asesor? Etcétera. Resumiendo, cualquier tipo de duda que tengáis en materia de protección de datos con respecto a estas normas, con respecto a la aplicación de estas normas en vuestro puesto de trabajo, ¿vale? Os podéis dirigir siempre a la persona responsable de protección de datos que ha sido nombrada Rocío al respecto, ¿vale? Luego estamos el equipo asesor, que somos Cristina y yo, que estamos también para ayudarla en el día a día,
¿vale? Pero para dirigiros a nosotros ante cualquier tipo de cuestión en esta materia, tenéis la dirección de correo electrónico, que es cumplimiento@dk.com, ¿vale? A través de ahí podéis hacer cualquier cosa en esta materia, preguntarnos dudas, ejercicio de derechos, comunicarnos violaciones de seguridad, lo que sea, ¿vale? A través de esta dirección de correo electrónico. Vale, entonces, sin más dilación, empezamos a analizar este derecho. Como todos vosotros sabéis, tampoco os voy a tener que contar más porque todos sois profesionales, compañeros, ¿vale? Es un derecho fundamental. El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental que viene recogido en el artículo 18.4 de la Constitución española, ¿vale? El artículo 18 de la Constitución, como sabéis, ¿vale? Pues, es un derecho que protege la privacidad, ¿vale? En el apartado número 1 tenemos el derecho a la intimidad, dentro del derecho al honor a la intimidad, la propia imagen. Y en el punto 4 se viene reconocido el derecho a la protección de datos personales. Son dos derechos independientes, ¿vale? Pero que se complementan entre sí para proteger nuestra privacidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales? Pues la diferencia fundamental es que el derecho a la intimidad protege la esfera más íntima y personal, ¿vale? Del sujeto, ¿vale? De la persona física, protegería los datos más íntimos y personales, mientras que el derecho a la protección de datos protegería cualquier tipo de dato, me da igual que sea íntimo o no íntimo. Cualquier tipo de dato que pueda ser relacionado con una persona física identificada o identificable, es decir, que la podamos identificar en ese mismo momento por sus características físicas, fisiológicas, comportamiento, etcétera, o que podamos llegar a identificarla a través de un identificador, un código de identificación, un nombre, el número de la seguridad social, un DNI, cualquier tipo de dato que podamos relacionar con una persona que pueda ser identificada, se consideraría dato personal, ¿vale? Desde mi nombre, apellidos, dirección, datos de contacto como teléfono, domicilio, datos profesionales, datos bancarios, datos comerciales, datos especialmente protegidos que son más sensibles, como datos de salud, religión, creencias, afiliación sindical, política, vida sexual, orientación sexual, raza. En general, como veremos ahora, datos personales, cualquier tipo de información que pueda ser relacionada con una persona física que podamos identificar. Muy importante, porque si tenemos datos personales de una persona que no la hemos identificado, que no sabemos de quién son, no entraría a aplicar esta normativa, ¿vale? Importante ese detalle. Si son datos que tenemos anonimizados o pseudonimizados, bueno, en el caso de pseudonimizados, sí se aplicaría, pero no haría falta el consentimiento. Si los tenemos anonimizados, es decir, que no podamos llegar nunca a identificar a esa persona, los podríamos tratar sin protegerlos con arreglo a esta normativa, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental. Luego, el ámbito de protección también es distinto, ¿vale? Como sabéis, si yo quiero ejercer una acción para proteger mi derecho a la intimidad, nos podemos dirigir a los juzgados y tribunales a primera instancia, ¿vale? Pues para solicitar pues, que cesen en ese tratamiento, pedir una indemnización por daños y perjuicios. En el tema de protección de datos personales, además, tenemos vía administrativa. Como os he comentado, tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo de control. Y si alguien atenta contra mi derecho a la protección de datos, primero podré dirigirme a la agencia e interponer una denuncia, ¿vale? Se abre un proceso administrativo. En caso de que haya una resolución a mi favor, pues interpondrán una sanción a la entidad que no haya cumplido con sus obligaciones y como consecuencia yo me haya visto afectado, pero al ser un proceso administrativo, un procedimiento administrativo, como muy bien sabéis, a través de esa vía, yo como afectado no puedo solicitar una indemnización por daños y perjuicios. A través de la vía administrativa, única y exclusivamente, la agencia verifica si hay un incumplimiento por parte de la entidad de esta normativa, de sus obligaciones. Y si ve que hay un incumplimiento, según sea un incumplimiento leve, grave, muy grave, pues de ahí dependerá la sanción. Pero luego, si yo como afectado, ¿vale?, quiero solicitar una indemnización por los daños ocasionados por esa entidad por no cumplir con sus obligaciones y me he visto como perjudicado, me podré dirigir ya a la jurisdicción ordinaria, a juzgados o tribunales. ¿Vale? Muy importante siempre en este
en estos casos acudir primero vía administrativa, porque cuando tenga ya una resolución, si es una resolución definitiva ya de la Agencia Española de Protección de Datos, o si se recurre en vía administrativa ya a la definitiva, con esa resolución, ¿vale? Ya a la hora de solicitar los daños y perjuicios a la jurisdicción ordinaria es mucho más sencillo, ¿vale? Pues que a través de primera instancia me den la razón. ¿Vale? Entonces, derecho a la intimidad tendría solamente jurisdicción ordinaria y derecho a la protección de datos tendría vía administrativa a través de la agencia y luego, si quiero solicitar una indemnización por daños y perjuicios, a la jurisdicción ordinaria. ¿Vale? Esas serían un poco las diferencias más importantes entre uno y otro. Pero al final, como sabéis, pues son dos derechos que se complementan entre sí. ¿Vale? Entonces, es un derecho fundamental, recogido en el artículo 18.4. ¿Cuáles son las normas que hemos de tener en cuenta que protegen nuestros datos personales y establecen obligaciones para todos aquellos que los manejan para protegerlos? Pues tenemos un reglamento europeo, ¿vale? Un reglamento europeo que empezó a aplicarse en el año 2018, del 2016, entró en vigor en el 2016, pero dejaron un margen de aplicación de 2 años, ¿vale? Y empezó a aplicarse en mayo del 2018. Tenemos el reglamento europeo que establecería un poco lo que es la regulación general y una ley orgánica española que lo que hace es matizar algunos de los puntos del reglamento, los desarrolla o interpreta algunos que no han quedado muy claros o aplica un poco, pues acopla algunos de los artículos también en base pues, a la normativa española. ¿Vale? Como es un derecho fundamental, pues única y exclusivamente, como sabéis, pues puede ser desarrollado a través de una ley orgánica, que es la ley orgánica que tenemos del 2018. ¿A quién protege esta normativa? Pues como su propio nombre indica, protege los datos de las personas físicas, ¿vale? ¿Y cómo protege nuestros datos personales? Pues protege nuestros datos personales otorgándonos la potestad y control sobre ellos, el poder de disposición. Esto, en la práctica, ¿en qué se traduce? Esto en la práctica se traduce en que la regla general siempre va a ser que nadie puede tener mis datos salvo que yo haya dado antes mi consentimiento y nadie los podrá utilizar para cosas para las que yo no haya autorizado de forma previa. Entonces, siempre la regla general, ¿vale?, es ese consentimiento previo para otorgarme ese poder de disposición y de control sobre mi propia información. Luego, como veremos, hay otras bases de legitimación, hay otras excepciones, pero la regla general va a ser el consentimiento. Entonces, siempre ante la duda, si pido el consentimiento, seguro que no voy a tener ningún tipo de problema. Siempre consentimiento previo. Entonces, se protege datos de la persona física. Entonces, ¿a quién no protege? Pues no protege lo que serían los datos de las personas jurídicas. Todo lo que son datos de persona jurídica no entraría dentro del ámbito de protección de esta normativa. Ahora, si dentro de una persona jurídica considero que algún tipo de información es confidencial o le tengo que dotar de valor de secreto empresarial, para eso tenemos la ley de secretos empresariales que protege toda esa información, ¿vale? Sobre todo lo que sería la información que nosotros etiquetemos o que nosotros identifiquemos como información confidencial o como secreto empresarial, pero no entraría a aplicar esta normativa, ¿vale? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa que todo lo que son las medidas organizativas y técnicas que aplicamos para proteger un tipo de información, por paralelismo, ¿vale?, las aplicamos también cuando identificamos una información empresarial como confidencial o como secreto empresarial. Entonces, al final nos sirven las medidas que aplicamos para una, medidas de seguridad técnicas y organizativas, nos sirven también para proteger la información confidencial, ¿vale? Pero no lo mezcléis, son dos normas distintas. Datos que tengamos de personas físicas lo protegemos con esta normativa y todo lo que tengamos que sea confidencial o que lo consideremos como secreto empresarial a través de la ley de secretos empresariales, aunque en la práctica las medidas de protección podemos utilizar las mismas, ¿vale? Vale, entonces quedarían fuera de protección los datos de las personas jurídicas, también quedan fuera del ámbito de aplicación los datos relativos a las personas físicas fallecidas, ¿vale? Única y exclusivamente reconoce un derecho, ¿vale?, a los causavientes de poder ejercer el derecho de cancelación, es decir, pues ponerse en contacto con todas aquellas entidades que tengan datos del fallecido, pues para que los cancelen, ¿vale?
Y como, bueno, en tema de datos personales se extingue el derecho cuando fallece la persona. En caso del derecho a la intimidad que hemos analizado antes, otra de las grandes diferencias es que una vez fallece una persona física, pues se sigue teniendo el derecho a la intimidad y pues, se pueden ejercer acciones para defender el derecho de la intimidad de una persona fallecida, ¿vale? En nuestro caso se extingue el derecho y única y exclusivamente se reconoce ese derecho a los causavientes para que puedan ejercer el derecho de cancelación entre las entidades que tengan datos del fallecido. Y también quedan fuera del ámbito de aplicación toda aquella información personal, todos aquellos datos que manejamos en nuestro ámbito personal o doméstico. Es decir, si yo en mi teléfono, por ejemplo, tengo una agenda de contactos, si es una agenda de contactos particulares, que son mis amigos, esa información queda fuera del ámbito de protección, pero si es una agenda de contacto de datos profesionales, ¿vale? Ahí sí la tendré que proteger con arreglo a estas normativas. ¿Qué pasa mucho en nuestro sector? Porque podemos tener una agenda, que es la que tenemos nosotros, y pueden ser tanto amigos como amigos que sean clientes nuestros de nuestro despacho. Si ese dato lo utilizo de forma indistinta con fines privados y con fines profesionales, habría que protegerlo también con arreglo a esta normativa. Quedarían fuera del ámbito de protección única y exclusivamente el dato que utilizo en mi ámbito exclusivamente privado. Un teléfono, un correo electrónico, ¿vale? O datos de, por ejemplo, de que podamos utilizar como usuarios también de una red social, ¿vale? La red social es distinta, sería la responsable del tratamiento, sí estaría obligada a protegerlos, pero el tipo de comunicación que nosotros realizamos en redes sociales con otros usuarios, en este caso no estaría protegido porque es un tratamiento que realizamos en nuestro ámbito doméstico. Quien tiene que protegerlo sería la red social. Y todo lo que tengamos en el ámbito privado, como os comento, correos electrónicos privados o particulares o teléfonos particulares, tampoco entrarían dentro del ámbito de aplicación de esta normativa. Y si coinciden, que es una misma persona que es cliente y que es amigo, pues lo protejo también, ¿vale? Una diferencia importante también entre la normativa antigua de la ley que tenemos del 99 y el nuevo reglamento, la nueva ley orgánica, es que antes de la entrada en vigor de este reglamento europeo, los datos de contacto empresariales también quedaban fuera del ámbito de aplicación. Entonces, todos los datos que yo tenía de contacto para el ejercicio de mi actividad profesional, de un proveedor, de un cliente, de quien sea, ¿vale? Como su correo electrónico corporativo profesional, el número de teléfono corporativo profesional o el domicilio profesional, esos datos de contacto antes de la entrada en vigor del reglamento no se protegían, quedaban fuera del ámbito de aplicación. Con la entrada en vigor de este reglamento sí se protegen, ¿vale? Entrarían dentro del ámbito de aplicación. Entonces, todos los datos de contacto que tenga, de todas aquellas personas de contacto que tenga, de empresas clientes, de empresas de proveedores, de colaboradores, etcétera, sí tendríamos que protegerlo, aunque sea un dato de contacto profesional, un dato de contacto empresarial, ¿vale? No tendré algunas obligaciones, como a lo mejor pedir el consentimiento, pero el resto de obligaciones de proteger esos datos, ¿vale? En cuanto a medidas técnicas y organizativas, como la de información, sí las tendría que aplicar, ¿vale? No tendría que aplicar todas, pero sí algunas. Sí, porque sí entrarían ya, en este caso concreto, dentro de lo que sería el ámbito de aplicación, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto a quién protege esta normativa, vamos a ver a quién obliga. Con carácter general, esta normativa es de aplicación a todo tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales que estén destinados a ser incluidos en un fichero. ¿Esto qué significa? Estará protegido toda aquella información personal que tenga de forma no automatizada, es decir, en papel, todo lo que tenga en plan contratos en papel, facturas en papel, expedientes en papel, toda esa documentación que contenga datos personales, consideraremos que es un tratamiento no automatizado. Y tratamiento automatizado será toda aquella información personal, todos aquellos datos que tratamos en el entorno digital. Todo lo que tengamos en programas informáticos, nuestras bases de datos, en el servidor, en cualquier tipo de soporte digital, toda esa información, esos datos personales, consideraremos que estamos llevando a cabo un tratamiento automatizado. Y puede haber datos de clientes, por ejemplo, que hagamos un tratamiento mixto, que tengamos cosas en papel y cosas en bases de datos, en programas informatizadas, ¿vale?
Importante que para que se proteja toda esta información tiene que estar incluida o tiene que ser incluida en un fichero. Fichero entendemos como el conjunto organizado de datos personales que nos permita poder acceder a ellos, ¿vale? Porque hayamos establecido de forma previa algún tipo de criterio de clasificación. Es decir, si tengo todos los datos barruntados y si tengo que buscar algo como no lo tengo ordenadito a través de ningún criterio de clasificación, es imposible de poder encontrarlo, no lo consideremos que es un fichero organizado y por lo tanto queda fuera del ámbito de aplicación. Por ejemplo, aquí un caso importante que tenemos al respecto sería como todos los libros, los libros de registro de bautismo en todo lo que es una parroquia. ¿Vale? Ese tipo de información, como sabéis, pues viene registrada pues el día que me bautizan, el año y el día en el que me han bautizado, pero no hay un criterio de por orden alfabético que tengo que estar, si quiero encontrar una persona, tengo que estar revisándome todos los años, todos los días hasta que la encuentro. Entonces no es un criterio sencillo que me permite una accesibilidad sencilla para encontrar esa información. Entonces, por ejemplo, un libro de bautismo no se considera un fichero y al no considerarse un fichero no le sería de aplicación esta normativa. Entonces es muy importante ese matiz que tiene que estar, que esos datos tienen que estar incluidos en un fichero entendido como un conjunto organizado de datos que me permita acceder a ellos de forma sencilla con arreglo a los criterios de clasificación que yo haya preestablecido de forma previa. ¿Vale? Ese detalle es importante. Y de forma específica, ¿vale? Esta normativa obliga a cualquier tipo de persona física o jurídica que para el ejercicio de su actividad necesite manejar datos personales. Entonces, en nuestro caso, que hay abogados como despacho de abogados, sociedad limitada, una organización empresarial que ejerce una actividad y para ejercer esa actividad necesita manejar datos personales de sus clientes, trabajadores, contactos, colaboradores, etcétera, que ahora analizaremos cada uno de ellos, ¿vale? Necesita manejar ese tipo de información personal para ejercer su actividad, será considerada responsable del tratamiento de esa información y por lo tanto sujeto obligado a proteger todos esos datos personales con arreglo a las medidas organizativas y técnicas, ¿vale? Que analizaremos ya de forma concreta en la formación específica. ¿Vale? Entonces, aquí en tema de protección de datos, el sujeto obligado se conoce, ¿vale?, como responsable del tratamiento, para que veáis un poquito lo que es la terminología. Vale, vamos a analizar ahora en esta diapositiva algunos de los conceptos más importantes, ¿vale? En materia de datos. Primero, dato personal. Como os he comentado antes, dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? En la segunda definición, persona identificable. Esto es, toda persona cuya identidad podamos determinarla de forma directa o indirecta y en particular mediante un identificador, ¿vale? Ejemplos de la práctica, cuando podamos identificar a una persona, ¿vale?, a través de elementos propios de su identidad física, ¿vale? Por vosotros, los que me conocéis, por verme ahora simplemente sin daros ningún tipo de información más, por mis características físicas, mi fisiología, ¿vale? Pues identificáis que soy yo, que soy Vicente Navarro, ¿vale? O características fisiológicas, por la fisonomía. En caso, características psíquicas, ¿vale? Por ejemplo, esto en cuanto a las características psíquicas, me he encontrado muchos casos en clientes que son centros de psicología, clínicas de psicología, ¿vale?, que participan, ¿vale?, en universidades en cuanto a proyectos de investigación y docentes que utilizan casos propios de su clínica con fines de investigación y de docencia luego pues en un máster o en la carrera universitaria. Se ha dado el caso, ¿vale?, de que el profesional sanitario, el psicólogo, está tratando a un alumno, ¿vale?, y luego expone el caso del alumno en la propia clase del alumno. Entonces, sin decir que es Pepito Navarro, ¿vale?, los propios compañeros, por la definición de las características psíquicas del caso que expone el profesor, sin decir que es Pepito Navarro, pues enlazan y asocian que es por las características que está describiendo puede ser Pepito Navarro. Entonces no hace falta decir Pepito Navarro tal, simplemente por hacer una descripción de lo que son mis características psíquicas, ¿vale?, y exponerlo ante gente
que me conoce y puede llegar a asociar esa información al titular de esos datos, ya entendemos que se está identificando esa persona. Entonces no es lo mismo exponer el caso en un entorno donde nadie conoce a esa persona y que nadie la va a identificar, que exponer el caso en una clase donde el propio alumno del que estoy exponiendo el caso está en la clase y los propios compañeros, por la descripción que estoy haciendo, pueden llegar a identificarle, ¿vale? Esto es importante. Por características económicas de la persona, culturales, sociales, etcétera. Entonces, al final, con toda esa información, si de toda esa información yo puedo hacer el análisis del perfil de alguien y según el resultado del análisis del perfil de esa persona puedo llegar a saber quién es sin que me digan que es Pepito Navarro, pues al final lo estoy identificando exactamente igual y toda esta información la tendré que proteger, ¿vale? Como datos personales y entraré dentro del ámbito de aplicación de esta normativa. O también podemos llegar a identificarla a través de identificadores, como por ejemplo el nombre. El nombre es un identificador, un número de identificación que me den, por ejemplo, un usuario o cualquier tipo de código de identificador, una IP, ¿vale? Datos de geolocalización. Al final, si una aplicación me está geolocalizando y saben perfectamente el punto exacto donde estoy en ese momento, pues si vas a ese sitio, al final vas a ver que el que está ahí soy yo y me identificas, ¿vale? O un identificador en línea, como os he comentado, como puede ser también una IP. Las IPs permanentes permiten identificar al usuario, ¿vale? De ese equipo en concreto. Entonces, al final, a través de una IP de un ordenador, pues podremos estar también identificando a una persona. También aquí entraría, por ejemplo, el número de identificación, el DNI, el número de la seguridad social, ¿vale? Cualquier tipo de código identificativo que a través del cual podamos llegar a identificar al sujeto. Este punto es muy importante, porque si es un dato que está anonimizado y no puedo llegar a identificar al titular de esos datos, ¿vale? Quedaría fuera del ámbito de aplicación de esta normativa. Esto es muy importante porque en muchos casos de clientes que hemos tenido, sobre todo en temas tecnológicos, de aplicaciones, etcétera, ¿vale? Pues una de las medidas que aplicamos muchas veces para no tener que aplicar esta normativa, porque no hace falta identificar al sujeto, sino el perfilado que quieren hacer por temas estadísticos o lo que sea, de una serie de información para hacer estudios de mercado, análisis sobre todo en temas de publicidad y marketing programático. Si los datos están anonimizados, que yo solamente lo que necesito es hacer un análisis, un estudio, una segmentación de mercado para estadística, pero necesito saber qué es Pepito Navarro, Vicente Martínez, Alicia Pérez, pues al estar anonimizada no la tendré que proteger con arreglo a esta normativa. Entonces, también no confundamos, ¿vale? Porque eso muchas veces la gente lo confunde, lo que es la pseudonimización, que es considerada una medida de seguridad, a la anonimización. La pseudonimización es que yo el identificador lo tengo por un lado y los datos los tengo por otro, ¿vale? Y cuando quiera llegar a saber quién es el sujeto titular de esos datos, lo que hago es un proceso de reidentificación. Pero la persona que está tratando los datos porque no necesita saber de quién son, porque lo he pseudonimizado, esos datos al final pues están protegidos porque están pseudonimizados y esa persona pues no sabe de quién se tratan. Pero a través de un proceso técnico se puede volver a reidentificar a esa persona, ¿vale? Porque si luego vuelvo a asociar el titular de ese dato con el código identificador y de quién son esos datos, pues al final lo estoy reidentificando y por lo tanto lo tengo que proteger. Anonimización sería que separo los datos a través de un proceso que sea irreversible, es decir, que a través de ningún proceso técnico pueda volver a reidentificar a esa persona, ¿vale? Queda fuera de aplicación única y exclusivamente cuando es anonimización, es decir, que no hay proceso reversible. Si hay un proceso reversible que puedo volver que a través de un proceso técnico puedo volver a identificar al sujeto titular de esos datos, sería pseudonimización y se considera una medida de seguridad más técnica, informática, que hay que aplicar, pero se aplicaría la normativa, ¿vale? Ese punto es importante. Y tratamiento de datos sería cualquier conjunto de operaciones realizadas con esos datos personales. Es decir, el tratamiento de datos, al final, en resumen, sería el uso que nosotros hacemos de esa información. Nosotros manejamos datos, por ejemplo, de clientes, pues todos los tratamientos de datos que realicemos del cliente para poder prestarle el servicio de defensa jurídica o de asesoramiento jurídico se consideran tratamiento de dato personal. Y, por lo tanto, en esos procesos de ejecución del servicio,
¿vale? Tendremos que proteger esa información pues, para garantizar que se cumplen los principios y obligaciones de esta normativa. Otros dos conceptos importantes. Tenemos el concepto de encargado del tratamiento y de destinatario de datos. En ambos casos tenemos algo en común, y es que hay una comunicación de datos por parte del responsable, en este caso DK, a un tercero. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre la figura del encargado del tratamiento y la figura del destinatario de datos? La diferencia es que en el caso del encargado del tratamiento, yo le comunico datos que son de mi responsabilidad a un tercero para que este tercero me preste un servicio o con el fin de subcontratarle un servicio. Siempre tiene que haber por en medio una relación mercantil de prestación de servicios. ¿Vale? En este caso concreto, el prestador de servicios o el subcontratista sería considerado encargado del tratamiento de esos datos a los que le doy acceso para prestarme ese servicio. ¿Vale? ¿Cuáles son los encargados del tratamiento más típicos que tenemos en DK? ¿Vale? Pues tenemos, por ejemplo, todo lo que son los proveedores de informática, todo el de mantenimiento informático, los registros de control horario, todos los colaboradores que tenemos en el despacho, la empresa de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces, cualquier externo que me preste un servicio y para prestarme un servicio necesita tener acceso, se encarga del tratamiento, o incluso subcontrataciones, como es mi caso. Yo al final soy un colaborador externo a DK Abogados, que colaboro en determinados proyectos en determinados clientes. En mi caso concreto, como en el de otros compañeros, al final aquí DK me está subcontratando el servicio de protección de datos con arreglo a un cliente en concreto. Pues en este caso concreto, yo seré encargado del tratamiento de DK, ¿vale? ¿Cuáles son las principales obligaciones que tiene DK con respecto a sus encargados del tratamiento? Pues tenemos una obligación precontractual, una obligación contractual en el momento de contratación y una obligación postcontractual, ¿vale? Después de firmar el contrato. Obligación precontractual, súper importante. Los encargados del tratamiento son terceros a los que le vamos a dar acceso a datos que son de nuestra responsabilidad. Entonces, por muy bien que lo tengamos nosotros en DK, en el despacho, todo organizadito, con todas las medidas de seguridad y organizativas aplicadas, yo cuando le doy acceso a otro ajeno, no sé qué van a hacer con esos datos. No sé si los van a utilizar única y exclusivamente para prestarme el servicio que he contratado, para el servicio que he subcontratado. No sé si los van a tener igualmente protegidos con medidas de seguridad apropiadas como los estoy protegiendo yo. No sé si van a cumplir con los principios y obligaciones de la normativa de protección de datos. Entonces, nosotros como responsables tenemos una obligación de diligencia debida previa de asegurarnos antes de contratar de si ese proveedor va a cumplir con la normativa de protección de datos y cumple con la normativa de protección de datos y por lo tanto los datos a los que le doy acceso van a estar igualmente protegidos. Si yo contrato con un proveedor, con un colaborador que no cumple con la normativa de protección de datos, voy a responder administrativamente, ¿vale?, por los incumplimientos que haga ese proveedor externo en el tratamiento de datos de los que soy responsable, ¿vale? Muy importante este tema. Me pueden transferir responsabilidad. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos me va a sancionar a mí por lo que haga mal mi proveedor. Si yo no me he asegurado antes de contratar con él y he sido diligente de que van a cumplir o están cumpliendo con la normativa de protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una pequeña due diligence muy sencillita, previa, antes de contratar, con nuestros encargados del tratamiento, donde le haremos una serie de preguntitas que tendrán que documentar con evidencias en las que verificaremos que cumple la normativa de protección de datos. No me vale que decía que sí, ¿no? Lo que es lo que se estaba haciendo antes. Antes le mandábamos un checklist en plan, ¿tienes un registro de tratamiento, he hecho el análisis de riesgos, tiene una política de seguridad? A ver si tenían las cositas, te decían que sí a todo porque quieren contratar contigo y no te van a decir nunca que no. Y nos decimos, no, es que si me han firmado y me dicen que sí cumplen, luego si pasa algo es su responsabilidad. Eso es lo que se ha estado haciendo toda la vida, hasta que hay 2 resoluciones de la agencia en las que nos dicen que no, que tú no te puedes fiar de lo que te dice el proveedor porque te va a decir siempre que sí a todo, sino que tienes que ir más allá, tienes que ser responsable y diligente y verificar que lo que te dicen que sí hacen lo están haciendo. Porque si te fías de lo que dicen y no lo compruebas, vas a responder exactamente igual. ¿Vale? Entonces, al final es que sé que es un coñado y estéis diciendo todo, pero vaya, estas cosas lo sabemos, pero es un poco lo que hay, ¿vale?
Entonces, siempre antes de contratar con un encargado del tratamiento, verificar que cumple la normativa. Para eso tenemos un cuestionario, ¿vale? Con una serie de preguntitas para verificar que cumplen con las principales obligaciones y que adjunten luego documentación con evidencias de que realmente hacen o tienen lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Vale? Al final, eso en cumplimiento, paralelamente harán un proceso de homologación de proveedores y dentro de los procesos de homologación de proveedores, uno de los puntos a tratar es que cumplan con la normativa de protección de datos. No es ni más ni menos que eso, un apartadito más dentro de un proceso de selección y de homologación de proveedores, ¿vale? Eso antes. Una vez verifico que cumplen con la normativa de protección de datos, ya consideran que, pues mira, ya me quedo tranquilo y ya puedo contratar con él, ¿vale? Pues en ese momento de la contratación tengo una segunda obligación, que es la de firmar un contrato que se llama contrato de encargado del tratamiento, que viene regulado en el reglamento con un contenido mínimo. ¿Vale? Tenemos ya, le hemos estado con todo nuestro encargado del tratamiento y estamos en proceso pues, de regular también con colaboradores, etcétera, para tener todos los contratos de encargado del tratamiento firmados, que es una plantillita que tenemos, ¿vale? Vosotros si consideráis que tenemos algún encargado del tratamiento que puede ser que no hayamos podido llegar a identificar, que lo tratéis más vosotros, pues nos lo comentáis. ¿Vale? Al final lo importante es tener firmado todos esos, tener el cuestionario de verificación previo y el contrato de encargado del tratamiento firmado, con el contenido mínimo que nos dice el reglamento. En este contrato que le decimos es, oye, los datos a los que te doy acceso los puedo utilizar solo con el fin previsto, es decir, para prestarme el servicio que he contratado o he subcontratado, no puedo utilizar para nada más. Tienes que guardar también secreto y confidencialidad como yo, ¿vale? Es decir, personas no autorizadas no pueden tener acceso, ¿vale? Y además te voy a marcar yo como responsable las directrices con arreglo a las medidas de seguridad técnicas que tienes que implementar en tu compañía para proteger los datos que yo te doy, ¿vale? Y todo eso viene regulado en ese contrato de encargado del tratamiento. Tercera obligación que tenemos, obligación postcontractual. A lo mejor el proveedor, el encargado del tratamiento, en ese momento lo tiene todo perfecto, pero dentro de un año a lo mejor pasa de todo y no está haciendo absolutamente nada. Entonces la agencia lo que nos dice es en plan, tú no puedes firmar el contrato y desentenderte ya para toda la vida. Tú tienes que ser diligente y de vez en cuando hacer un control a ese proveedor para verificar que sigue cumpliendo. Porque si te desentienden y entiendes que eres pasota, que eres negligente y por lo tanto responder exactamente igual también. Entonces, yo, DK, para eximirme de responsabilidad por incumplimientos que puedan realizar mis encargados del tratamiento, tengo que poder demostrar ante una inspección que he verificado antes de contratar, que tengo firmado el contrato de encargado del tratamiento y que de forma periódica hago controles, ¿vale? Lo recomendable, no hay un plazo que venga establecido por ley, pero lo recomendable por la agencia es hacer por lo menos un control al año, ¿vale? Que al final es lo mismo, con el cuestionario de evaluación, hacer una pequeña due diligence al proveedor con el cuestionario y con evidencias de que siguen cumpliendo. Si podemos hacerlo una vez al año sería la perfección y si no, pues cuando podamos, porque también tampoco viene un plazo regulado por la normativa. ¿Vale? Y luego tenemos la figura del destinatario de datos. Destinatario de datos es cuando yo le doy, comunico datos a un tercero, pero para un fin propio de ese tercero, es decir, no para que el tercero me preste un servicio. Entonces, todo lo que no sean prestaciones de servicios o subcontrataciones sería destinatario de datos. ¿Vale? Ejemplos más importantes, pues comunicaciones que podamos hacer a los juzgados, tribunales, administraciones públicas, organismos públicos, otros abogados y procuradores, por ejemplo, de la parte contraria, notarios, registros públicos, peritos y expertos, ¿vale? Todo esto serían comunicaciones a terceros. Y depende del caso concreto, las obligaciones son distintas a las del encargado del tratamiento. En caso de comunicación de datos, la regla general es que primero he de informar a la persona de que voy a ceder sus datos, de que los voy a comunicar a un tercero. Y habrá casos concretos en los que les tenga que pedir el consentimiento. En vuestro caso, por no liaros mucho, en el 99% de casos no hace falta el consentimiento, sino única y exclusivamente informar, porque entrarían dentro de las excepciones al consentimiento, ¿vale? Por cumplimiento de una obligación legal, por interés público, por lo que sea, ¿vale? O el ejercicio de vuestro ejercicio profesional, ¿vale? Entonces, importante, nosotros podemos tener encargados del tratamiento o podemos tener destinatarios de datos, pero podemos estar en el otro lado nosotros también,
nosotros tenemos una serie de clientes a los que les prestamos servicios, ¿vale? ¿Qué dos tipos de servicios a grandes rasgos podemos prestar nosotros como despacho? Pues por un lado tenemos todo lo que es el ejercicio profesional en los juzgados y tribunales, lo que sería defensa jurídica, y por otro lado tenemos todo lo que sería la parte de asesoramiento jurídico, ¿vale? Este punto es muy importante. Cuando nosotros, DK, actuamos como asesores jurídicos, somos encargados del tratamiento de nuestro cliente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que tener firmado el contrato de encargado del tratamiento con todos nuestros clientes a los que les prestemos servicios de asesoramiento jurídico, asesor, ¿vale? O consultor. Todos aquellos clientes que tengamos el tema de ejercicio profesional, de todo lo que es juzgados, todo lo que sería defensa, bueno, juzgados o también vía administrativa, todo lo que es la parte de defensa jurídica, no actuamos como encargados del tratamiento, sino como actuaremos como destinatarios de datos, ¿vale? El cliente nos cede datos para que nosotros podamos llevar a cabo la defensa jurídica. Es una distinción que hace la agencia en un informe, ¿vale? En el que considera que cuando el despacho actúa con respecto al cliente en el campo de la defensa jurídica no es encargado del tratamiento, y cuando actúa en el campo de asesor consultor, sí. Entonces solamente tendremos que firmar contratos de encargado del tratamiento con arreglo a aquellos clientes de los que somos asesores jurídicos o consultores. Ahora, que puede darse todo, puede tener un cliente que le haga defensa jurídica y asesor y consultor. Pues tendremos las dos figuras, ¿vale? Tendré que firmar el contrato de encargo del tratamiento con ese cliente con arreglo a los servicios de consultoría, asesoría jurídica que le presto, y no lo tendré que hacer con arreglo a los servicios de defensa jurídica, ¿vale? Importante. Entonces, todos vosotros, al final, a ver, la responsabilidad de facilitar el contrato siempre es del responsable, es decir, que en la práctica el que nos tendría que facilitar ese documento es nuestro cliente, pero al final el cliente no tiene ni idea, los que tenemos idea somos nosotros, que somos los abogados. Entonces tendríamos que recomendarles, porque es una obligación de ellos, que tuviesen el contrato de encargado del tratamiento firmado con nosotros, ¿vale? Porque al final de los que entendemos de estas cosas somos nosotros, aunque la responsabilidad sea de ellos, ¿vale? Entonces, aquí importante, cada uno de nosotros, intentad verificar que tenemos firmados todos los contratos de encargo del tratamiento con nuestros clientes, con arreglo a los que les prestamos servicios de asesoramiento jurídico. Lo que es defensa jurídica, nada, ¿vale? Solamente tendremos que firmar la hoja de encargo para cumplir con la parte de información que veremos después, ¿vale? Cumplir con nuestras obligaciones de información. Pero con tema de encargo del tratamiento no habría que hacer nada. Vale. ¿Qué datos personales maneja DK como responsable del tratamiento? ¿Vale? Como sabéis, pues hicimos en su día un cuestionario donde cada uno de vosotros en vuestras áreas pues nos estuvisteis diciendo qué datos personales podéis manejar de cada uno de vuestros clientes en cada uno de los expedientes. ¿Vale? Al final, la parte más sensible, ¿vale?, que podemos manejar nosotros como despacho y de la que tenemos que llevar más cuidado, es todo lo que es la parte correspondiente a datos que nos facilitan nuestros clientes, sobre todo aquellos los que prestemos servicios de defensa jurídica, porque podemos manejar cualquier tipo de información del cliente, ¿vale?, desde un dato de contacto profesional hasta la información más sensible, que es la que más hay que proteger, que son las categorías especiales de datos, ¿vale?, como son datos de salud, religión, creencias, afiliación sindical, política, raza, vida sexual, orientación sexual. Al final, no solo hay determinadas áreas del derecho, ¿vale?, sobre todo lo que es el área penal, el área laboral, ¿vale?, y el área de derecho civil, sobre todo lo que es familia, ¿vale?, en el que se puede manejar datos muy sensibles. Luego hay otras ramas de todo lo que es el derecho de empresa, todo lo que es el derecho mercantil, societario o civil, que no se maneja información tan sensible. Pero hay determinadas áreas como las que os digo, la parte penal, la parte laboral, determinados procedimientos administrativos o derecho de familia, en el que se puede manejar información muy sensible, categorías especiales de datos, que son los que más protegidos vamos a tener que tener, ¿vale? Por eso hemos hecho una segunda parte de formación específica, en la que hemos dividido dos grupos. Un grupo de gente que maneja información menos sensible, ¿vale?, datos básicos, y el grupo de gente de las áreas que pueden manejar información más sensible, por el tipo de cliente que tiene o por el tipo de asuntos que pueden llevar, ¿vale?
Entonces, al final les explicaremos los que no tengan tanta historia, pues las cositas más sencillas, y los que tengáis, que tratéis información sensible, pues las medidas reforzadas y que tenéis que llevar más cuidado que los demás, ¿vale? Para separarlo en esos dos grupos. Entonces, de un cliente podemos tener, como os he dicho, desde sus datos más básicos, nombre, apellidos, DNI, datos de contacto, datos académicos y profesionales, detalles de empleo, económicos, financieros, de seguros, transacciones, información comercial, características personales, circunstancias sociales, imagen, voz, tal. Bueno, de todo, ¿vale? Cualquier tipo de información. Y sobre todo, los más importantes, que es los que os he dicho yo, lo que serían las categorías especiales de datos, que son los que afectan a nuestra esfera más íntima y personal, que sería salud, vida sexual, orientación sexual, infracciones administrativas o penales, datos genéticos, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos biométricos y afiliación sindical, ¿vale? También manejamos, sobre todo lo que a nosotros nos interesa, lo más nos interesa es información del cliente o información de la parte contraria, que podemos nosotros al final podemos llegar a tener por el expediente, por el asunto que llevamos, la misma información pero de la otra parte, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar lo que tenemos de nuestro cliente de lo que tenemos de la parte contraria. Y además de en la parte contraria también tendremos que incluir todo lo que serían abogados y procuradores de la parte contraria, dar información que tengamos del abogado de la parte contraria y del procurador de la parte contraria. Manejamos también datos de solicitantes de empleo, ¿vale? Currículums que nos puedan llegar de terceros, de trabajadores, de todos los que somos trabajadores de DK y de todos los que son abogados en prácticas. Toda la información que necesitamos para darnos de alta la seguridad social, firmar el contrato laboral, hacer las nóminas, luego todo lo que hagamos durante la relación laboral, si queremos evaluar el desempeño, el control laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos los datos que manejamos con el fin de cumplir con la relación laboral existente. Tenemos también datos de proveedores, colaboradores y subcontratas personas físicas, ¿vale? Muy importante este tema. Tenemos todo lo que son proveedores, ¿vale? Que pueden ser de productos o de servicios. En los proveedores de servicios tendremos que ver si tienen o no acceso a datos. En caso de que tengan acceso a datos, serán encargados del tratamiento. Y luego, muy importante, la parte de colaboradores y subcontratas persona física. Somos un despacho que al final colaboramos con profesionales. El cliente es de DK normalmente, y lo que hacen es subcontratarnos un servicio, ¿vale? Entonces, en esa subcontratación, pues somos colaboradores o subcontratistas, de los que manejan nuestros datos también. Yo como subcontrata de DK, pues tienen también mis datos, pues para emitir la factura, para tal, mis datos de contacto profesionales, pues que tendrán que proteger también como colaborador subcontrata, ¿vale? Lo podemos tener de colaboradores, proveedores, colaboradores, subcontratas, persona física o persona jurídica. Persona física en caso de ser autónomos y persona jurídica en caso de ser empresa, de los cuales única y exclusivamente protegeremos los datos de contacto de las personas con las que trabajamos de esa persona jurídica. Acordaros que los datos de la persona jurídica no están protegidos, ¿vale? Si yo tengo AT Compliance SL, que es mi empresa, es una sociedad mercantil, los datos de la sociedad mercantil, el número de teléfono, el 91 profesional, el correo de info, el domicilio social, eso es información de empresa que no hay que proteger, pero los datos que tienen míos como persona de contacto, que soy el que presta los servicios en nombre de mi empresa, Vicente Navarro, con mi número de teléfono y mi correo electrónico profesional, esos son los datos míos que DK tendrá que proteger. Si soy autónomo y además tienen mis datos de facturación, también los que tendrá que proteger. Y si soy empresa, no, porque los datos de facturación son los de empresa, ¿vale? Luego, importante, tenemos un documento, ¿vale? Que DK va a poner a disposición de vosotros, que es el registro de actividades del tratamiento. Es un documento que nos obliga a tener la ley. Y es un registro de todos los datos que manejamos en la empresa. Aparecerán todas estas categorías de interesados, los datos que tenemos de cada uno, para qué los utilizamos y las medidas de seguridad que estamos aplicando para proteger toda esa información. Entonces, en la carpetita donde se pondrá a disposición toda la documentación, todas las normas que han sido aprobadas por DK, que son de aplicación para todos nosotros, uno de los documentitos que estará colgado también es el registro de actividades del tratamiento, para que podáis consultar qué información manejamos, ¿vale? Que serían un poco los ficheros de antes. Ahora vamos a ver cuáles son las bases de legitimación del tratamiento, es decir, en qué casos podemos manejar esa información. Como os he comentado al principio, la regla general siempre va a ser el consentimiento previo. Es decir, que si pedimos el consentimiento antes, nunca nos vamos a equivocar, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener claro. Ante la duda, pido el consentimiento,
¿vale? Pero hay una serie de excepciones de consentimiento, que son el resto de bases de legitimación, ¿vale? Que son determinadas situaciones, determinadas circunstancias en las que podremos manejar esos datos sin necesidad de que nos den un consentimiento previo, ¿vale? Primera y fundamental, y la que más vamos a utilizar, es la de que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato. Entonces, ya con esta excepción me lo ventilo prácticamente todo. Con respecto a nuestro cliente, ya hay un encargo, hay un contrato. Entonces, ya no hará falta un consentimiento adicional. El encargo ya es un consentimiento que pueda manejar los datos que me está facilitando para poder prestarle el servicio que está contratando, ¿vale? Con tema de proveedores, colaboradores, subcontratas, lo mismo, tengo un contrato mercantil, no hace falta pedirle un consentimiento adicional, ya con el contrato es suficiente. El caso de trabajadores, lo mismo, ya hay un contrato laboral, no hará falta un consentimiento adicional porque ya tengo un contrato laboral, ¿vale? Caso de personas que solicitantes de empleo, ahí todavía no hay contrato, ahí sí hará falta, tendré que basar ese tratamiento de datos en el consentimiento porque no hay ejecución del contrato, ¿vale? Luego otros tratamientos, ¿vale? Que necesite realizar ya en un contrato en el caso del cumplimiento de una obligación legal. Cumplimiento de una obligación, siempre que estemos obligados a hacer un tratamiento de datos o a hacer una cesión de datos porque haya una ley, una norma con rango de ley, importante, norma con rango de ley, que me obligue a hacer ese tratamiento, esa comunicación de datos, no podré pedir el consentimiento. Entonces, por ejemplo, todas las comunicaciones de datos que realice a administraciones públicas, juzgados, organismos públicos, porque la ley me obliga a hacerlas, yo a la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo, a Hacienda, no le voy a pedir el consentimiento a mi cliente, a mi proveedor, a mi trabajador para poder hacer la comunicación de sus datos a Hacienda, a la Seguridad Social o a la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque la ley me obliga y ellos en el ejercicio de su función pública, que estaría basado en el interés público, tienen la facultad de poder pedírmelo. Entonces se los doy y punto, y no tengo que pedirle el consentimiento al interesado para poder realizar esa comunicación de datos. ¿Vale? Esas son las más importantes que tenemos. Entonces, al final, como si os dais cuenta, prácticamente todo lo podemos encajar en la ejecución de un contrato y las comunicaciones luego a posteriori que realicemos que pueden ser necesarias para la ejecución del contrato en cumplimiento de una obligación legal. Todo lo que sean administraciones públicas o organismos públicos, que en ese caso concreto tenemos una habilitación legal y no hace falta pedir el consentimiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué principales obligaciones tenemos DK como responsables del tratamiento? Como os he comentado al principio, tenemos una serie de obligaciones, tenemos que aplicar una serie de medidas técnicas y organizativas, que son las que analizaremos en detalle en la próxima formación. Para que veáis la diferencia, en sencillito, medida organizativa sería cumplir con los principios y obligaciones de la norma, es decir, la parte jurídica, y las normas técnicas sería cumplir con las medidas de seguridad técnicas, la parte de seguridad informática, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de obligaciones organizativas o técnicas, ¿vale? Que tienen que ir dirigidas a cumplir con una serie de principios, que son los que vamos a comentar ahora, los principios más importantes que vienen recogidos en esta normativa. Principio de licitud y lealtad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento de la obtención de datos tenemos que obtener los datos de forma lícita. Es decir, tenemos que tener una habilitación legal, una base jurídica a través de la cual podamos justificar ese tratamiento de datos personales. Y las bases de legitimación son las que hemos visto antes. O porque manda el consentimiento, o en la ejecución de un contrato, o en una administración pública, un organismo público en interés público, o porque tengo que cumplir con una obligación legal, o porque tenga interés legítimo. Si no he podido encajarlo en alguna de esas 5 bases de legitimación, no habrá licitud. Habré obtenido el dato de forma ilegal y no podré tratarlo, ¿vale? Ejemplo muy típico, por ejemplo, que nos pasa con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Imaginaros que yo instalo cámaras de videovigilancia en la empresa con fines de control laboral y no informo absolutamente a nadie. Yo estoy trabajando allí, veo una cámara, pero ni hay cartelito, nadie me informa y no tengo ni idea de que van a utilizar esas cámaras para vigilarme y poder utilizarlas en el futuro si procede como prueba en un juicio laboral para justificar un despido disciplinario. Pues si yo
yo despido a un trabajador porque considero que de las 8 horas laborales que tenemos se las pasa a 5 tomando café o hablando con los compañeros o fumando en la calle, y utilizo las grabaciones para poder despedirle. Si yo no he cumplido con las obligaciones que tengo, no puedo encajar en alguna de las bases de legitimación, o no he cumplido con las obligaciones de protección de datos, como es la de informar al trabajador que se puede utilizar con fines de control laboral, luego el juez no me va a admitir a trámite en juicio esa grabación de la cámara de videovigilancia porque no la he obtenido de una forma lícita y por lo tanto no me va a valer, ¿vale? Entonces esa parte es muy importante, sobre todo a vosotros en el caso de que queráis obtener pruebas que luego pues os puedan valer para obtener para los juicios. Siempre tenéis que verificar de forma previa que esa información se ha obtenido de forma lícita, ¿vale? Cumpliendo con los principios y obligaciones de la normativa de protección de datos, porque muchas veces nos echan atrás a pruebas por este problema, ¿vale? Por no haber cumplido con la normativa de protección de datos. Principio de transparencia. Este principio es muy importante. Nos obliga a informar siempre de forma previa, antes del tratamiento de datos, a la persona, al interesado, de una serie de cuestiones, ¿vale? Tenemos que identificarnos como responsables del tratamiento, qué vamos a hacer con sus datos, si se los vamos a ceder o comunicar a un tercero, quién es nuestra persona responsable de protección de datos o nuestro delegado de protección de datos, si voy a hacer transferencias internacionales de ese dato, durante cuánto tiempo los voy a conservar, ¿vale? Todo este contenido mínimo viene regulado en los artículos 13 y 14 del reglamento. Entonces, nuestra obligación, Dique, es la de poder demostrar y acreditar que hemos informado de todo esto a todas las personas de las que manejamos sus datos. Entonces, como hemos visto, consentimiento en la mayoría de casos no va a hacer falta pedirlo porque lo podemos encajar en alguna de las bases de legitimación. Pero informar, tenemos que informar siempre y a través de un medio que podamos acreditar que hemos informado. Súper importante. O sea, la información de forma verbal, si no está grabada la conversación, no me vale absolutamente de nada. Entonces, siempre tiene que ser a través de un medio lo que lo pueda acreditar. Entonces, lo más sencillito siempre es la de meter esta cláusula informativa en los contratos, ¿vale? Con respecto al cliente. Tengo la obligación de informar al cliente de todo esto. ¿Cómo puedo acreditar de forma sencillita que he informado al cliente? Pues teniendo una hoja de encargo, incluir la cláusula en la hoja de encargo y que me firme la hoja de encargo. Entonces, con mi hoja de encargo firmadita con la cláusula incluida dentro de protección de datos, ya podré demostrar sin ningún tipo de problema que he informado a mi cliente. Con respecto a colaboradores, proveedores, subcontratas, lo mismo, es incluir la cláusula en el contrato. Con respecto a trabajadores, lo mismo, en el contrato laboral, incluir la cláusula de protección de datos junto con todas las obligaciones que tiene el trabajador, ¿vale? En el caso de comunicaciones que realicemos a través del correo electrónico, asegurarnos y verificar bien que tengamos la clausulita de protección de datos actualizada en la firma de nuestro correo electrónico. Si tenemos una página web con apartados de contactos, formularios, bolsa de empleo, contacto, lo que sea, nuestra política de privacidad con todo el contenido informativo, ¿vale? Esa parte es muy importante. La más importante y la de que tenéis que tener en cuenta. Sobre todo verificar que lo que más manejáis vosotros con vuestros clientes es que si firmáis algo con vuestro cliente, asegurarnos de que tengamos un modelito homogeneizado de hoja de encargo para nuestros clientes y que esté incluida la clausulita de protección de datos, que no es nada más complejo que eso. Y asegurarnos que tenemos nuestro correo electrónico, a pie de firma del correo electrónico, la cláusula actualizada. Verificar bien, porque hay mucha gente que todavía tiene la ley del 99, que la tengamos actualizada con el reglamento del 2016 y la ley del 2018, ¿vale? Luego, para cumplir con el principio de limitación de la finalidad, es decir, que los datos que me facilite el cliente o de quien recojamos los datos, los podemos utilizar única y exclusivamente para lo que han contratado. Es decir, si mi cliente me contrata para una cosa, los datos a los que me da acceso los voy a poder utilizar única y exclusivamente para la ejecución de ese contrato, para prestar lo que necesite hacer para prestar ese servicio que ha contratado.
no puedo hacer un tratamiento ilícito y aprovecharme de la información a la que he tenido acceso para hacer un uso ilegal o un uso ilícito de esa información, es decir, un uso que no tenga nada que ver con el tratamiento que necesito para prestarle ese servicio. Con respecto a un trabajador de DK, pues lo mismo, DK solamente puede utilizar los datos del trabajador pues con fines de cumplir con la relación laboral. Los que tengan míos como colaborador solamente los puede utilizar para la relación profesional que tiene conmigo, es decir, no puede darle un uso distinto a el previsto en la relación contractual, ¿vale? O jurídica que tenga con esa persona. Principios de minimización de datos. Este quiere decir que solamente podemos pedirle a la persona los datos que sean estrictamente necesarios para cumplir con esa finalidad. No más, porque si le pido datos que no necesite realmente para prestarle ese servicio, ¿vale? Se consideraré que he pedido información excesiva y por lo tanto estaré incumpliendo con la normativa de protección de datos. Entonces, tenemos que asegurarnos siempre de que le pedimos la información que sea estrictamente necesaria para cumplir con el fin, ¿vale? Principio de exactitud. Esto significa que los datos que tengamos de la gente los tenemos que tener siempre actualizados y puestos al día. Que si se queda obsoleto, si se han quedado erróneos y tal, nosotros como responsables tenemos la obligación de mantener nuestras bases de datos actualizadas siempre, ¿vale? Limitación del plazo de conservación, súper importante. Los datos no los podemos tener eternamente. No puedo tener un expediente de un cliente de hace 40 años, ¿vale? Regla general, los datos los podemos tener única y exclusivamente durante el tiempo que los necesitamos, ¿vale? Y durante los plazos previstos por la ley que me obliga a conservarlos porque pueda venir una administración pública y solicitármelo o porque pueda ejercer algún tipo de acción y necesite esa documentación, esa información para aportarla como prueba para el ejercicio de una acción en concreto. Entonces, en el momento que han prescrito todos los plazos previstos de acciones y ya no pueda venir ningún organismo público ni administración pública a hacerme una inspección en todos los plazos de prescripción, tendré la obligación de eliminar el dato. Entonces, es súper importante que tengamos nosotros, que estemos pendientes de nuestros clientes, los expedientes que tengamos. Tengo un cliente de hace 30 años que ha dejado de ser cliente, está claro que esa documentación ya no la puedo tener, la tendré que eliminar, ¿vale? Entonces, os hemos preparado está aquí la presentación y un informe sobre notas de plazos de conservación para que veáis en cada caso concreto durante cuánto tiempo tenemos que mantener los datos después de dejar de ser necesario, es decir, desde el momento en el que se da de baja el cliente, deja de ser cliente. El momento se da de baja el cliente y es cuando empieza a contar el plazo. A partir de ese momento no podré utilizar esos datos, los tendré que mantener bloqueados, es decir, aislados de los clientes que tenga de alta en una base de datos de baja que esté bloqueada y nadie pueda tener acceso a esa información, a esos expedientes. Y solamente los puedo utilizar en dos casos, para aportarlos como prueba o para aportárselos a una administración pública, a un organismo público si me los pide en caso de inspección, para nada más. Los tengo que mantener para esas dos cosas. Y una vez han prescrito todos los plazos, tengo la obligación de destruirlo. Entonces, si yo tengo una inspección y me ven expedientes de hace 40 años, me pueden sancionar, porque no tengo por qué tenerlos, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos plazos de conservación. Y para cumplir con los principios de integridad y confidencialidad son todas las medidas de seguridad informática, que hablaremos de la formación específica, que desde el Departamento de Sistemas o sea, a través de COTE como intermediaria y nuestra empresa que tenemos contratada, Cosmasoft, en todos los temas de seguridad de la información, todas las medidas de seguridad que han implementado en DK para garantizar la integridad del dato, la confidencialidad, que no se pierdan, que no se destruyan, que estén disponibles, es decir, que no se caigan los servidores y tenga que estar 4 días sin trabajar porque no puedo conseguir tener acceso a la información, ¿vale? En caso de brecha de seguridad y sobre todo garantizar que personas que no estén autorizadas tengan acceso a través de dándonos nuestro usuario, nuestras contraseñas, que las contraseñas sean complejas, tal, y una serie de medidas de seguridad que implementan desde sistemas para garantizar esa calidad del dato, su integridad, su confidencialidad y sobre todo que no me pueda entrar alguien ajeno a un expediente al que no esté autorizado y pueda tener acceso a información confidencial sin estar autorizado. ¿Vale? Por eso al final de clasificación tenemos nuestras carpetitas en el servidor, con nuestro usuario y contraseña, con los accesos que debemos tener cada uno de nosotros y cada uno de nosotros solamente podemos estar autorizados a tener acceso a nuestros expedientes en los que trabajamos.
a nada más, ¿vale? Y lo demás, pues se nos bloqueará y se nos capará el acceso para garantizar que gente que no está autorizada a hacer esa información pueda tener acceso. De todas formas, esto a grandes rasgos. Esto es lo que entraremos en detalle en la formación de la semana que viene. Me estoy viendo que me estoy pasando un poquito de tiempo, ¿vale? Me queda ya poquito, en 5 minutos intento, por no quitaros más tiempo y a rematar todo, ¿vale? De todas formas, vosotros echadle un ojo a la presentación y como va a tener un segundo bloque de formación, si tenéis alguna duda, pues podemos aprovechar también para que me la preguntéis la semana que viene. Derechos del interesado. Como os he comentado al principio, ¿vale? La normativa de protección de datos otorga una serie de derechos a todas las personas de las que podamos manejar datos como responsables. Primero, derecho de acceso, ¿vale? Tenemos derecho a pedir información, pedir explicaciones de qué datos tiene la empresa de mí, para qué los está utilizando, qué tratamiento está llevando a cabo, si se lo está comunicando un tercero, en qué soportes o en qué recursos tiene esa información, e incluso de pedirme una copia de la información que yo tengo de esa persona. ¿Vale? Es súper importante que sepáis identificar esto, porque al final el que tiene trato directo con vuestros clientes sois vosotros. Entonces, al final, nosotros tenemos un correo electrónico habilitado al efecto para el ejercicio de derechos, pero puede ser que el cliente o la persona que tenga contacto con vosotros, en vez de hacerlo a través de ese correo electrónico, lo haga a través de vosotros. Entonces, al final, de aquí lo importante es que sepáis identificar cuándo están ejerciendo un derecho para canalizarlo a través del medio que tenemos disponible para poder hacerlo, ¿vale? Que lo veremos ahora. Entonces, acceso es que vienen a preguntarme qué datos tengo de ellos, para qué los utilizo, si se los doy a alguien o que les dé una copia de los mismos. Es decir, explicaciones de qué datos tengo de ellos y para qué los utilizo. Importante que en cuanto tengáis constancia nos lo comuniquéis lo antes posible, porque tenemos el plazo de un mes para contestar, desde que lo comunican, ¿vale? Entonces, es importante aquí el tema de plazos. Rectificación es cuando la persona se da cuenta de que tenemos algún dato suyo que está mal, que es erróneo, que se ha quedado obsoleto y ejerce el derecho a rectificación. Oye, pues que he cambiado de banco, este es mi nueva cuenta corriente, el domicilio que tienes no es el que es en donde estoy viviendo ahora, que mi telecambio, lo que sea, ¿vale? Como nosotros tenemos la obligación de mantener el dato actualizado, pero la persona, si se da cuenta de que lo tengo mal, pues puede ejercer su derecho de rectificación, comunicándome qué dato tenemos de ellos mal y que lo rectifiquemos. Importante plazo aquí también. Tengo plazo de un mes para contestar al ejercicio de este derecho. Derecho de supresión. Este es el más importante, ¿vale? Aquí importante que no confundáis supresión con que ejerce el derecho de supresión y lo tengo que eliminar absolutamente todo. No, ¿vale? Porque como hemos visto antes, tengo la obligación legal de conservar esos datos durante ciertos periodos de tiempo. Porque me lo puede pedir una administración, un organismo, o porque los puedo necesitar en el caso de que pueda ejercer algún tipo de acción, ¿vale? Entonces, si alguien ejerce el derecho de supresión, no puedo en ese momento eliminarlo todo. Entonces, este derecho consta de dos fases. Una primera fase que es la fase de bloqueo, es decir, una vez ejercen el derecho de supresión porque han dejado de ser clientes, yo tengo que mantener bloqueada esa información y les tengo que decir, oye, que sepas que a partir de este momento yo voy a mantener bloqueada tu información, solamente las puedo utilizar en estos dos casos, que es si me lo pide una administración o un organismo público o por si surge algún tipo de problema entre nosotros dos y hay que ir a juicio y lo necesitemos aportar como prueba, pero que sepas que cuando hayan prescrito todos los plazos de las acciones, que son tantos años, yo procederé a su destrucción. Lo importante es contestarle en el plazo de un mes, informándole que lo mantengo bloqueado durante los plazos previstos por ley y que cuando hayan prescrito esos plazos, pues los destruyo, ¿vale? Es importante porque la palabra lleva confusión y mucha gente se aturulla y es en plan, ay, que me ha ejercido el derecho de supresión, que no quiero ningún tipo de problema, lo elimino todo. Y luego no lo puedes eliminar todo porque tienes que conservar el contrato, la factura, todo porque te lo pueden pedir a posteriori, ¿vale? O el expediente, ¿vale? Vale, derecho de limitación del dato. Aquí es cuando el cliente, por ejemplo, ejerce este derecho para que dejemos de tratarlo, pero que lo conservemos. Aquí lo que nos dicen es, deja de tratarlo, pero consérvalo, porque puede ser que a posteriori lo necesite. Lo necesite, por ejemplo, para aportarlo como prueba, porque quiero ejercer algún tipo de acción, ¿vale? Derecho de portabilidad. Es un derecho que implica que los datos que nosotros hayamos facilitado a nuestros proveedores o los datos que el cliente nos haya facilitado a nosotros, los tenemos que conservar
¿vale? En un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica que nos permita, ¿vale?, que cuando nuestro cliente deje de ser cliente podamos facilitarle toda la información, ¿vale?, que tenemos de él a través de un formato de uso común que pueda importarlo y exportarlo a través de lo que sea, o que nosotros directamente podamos ser capaces de transferírselo a otro despacho. Imaginaos que cambia de despacho, pues se lo puedo facilitar al cliente toda la información que necesita, o el cliente me va a decir, oye, me va a llevar este asunto ahora tal persona, pásaselo tú. Pues tenemos que tener toda esa información relativa al cliente que necesite a través de un formato estructurado de uso común, ¿vale? Y derecho de oposición es el que se suele utilizar sobre todo en temas de publicidad. Imaginaros que tenemos datos de clientes y le estamos mandando una newsletter todos los meses. Pues al final el cliente se harta de que le mande la newsletter todos los meses y se opone al tratamiento de sus datos con ese fin. Es decir, seguimos manteniendo los datos del cliente, los sigo utilizando para prestarle el servicio, pero tengo que dejar de utilizarlos para ese tratamiento en concreto, que es mandarle publicidad. Eso sería el derecho de oposición, ¿vale? Y con respecto a todos los derechos, tened en cuenta que tenemos el plazo de un mes. Entonces, en cuanto os enteréis de algo, canalizárnoslo, ¿vale?, a través del correo de siempre, cumplimiento@dk.com, lo antes posible, para que a través de Rocío, que es la persona responsable de protección de datos, podamos contestarle a esa persona, ¿vale? Luego, violaciones de seguridad, qué importante también. Sabéis que tenemos un protocolo de violaciones de seguridad. Qué importante es que sepáis detectar que es una violación de seguridad y qué tenemos que hacer si la detectamos, ¿vale? Una violación de seguridad es todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida, alteración accidental o ilícita de datos personales o comunicación o acceso no autorizado a dichos datos personales. Es decir, si se me pierde el dato, si se destruyen, si me roban, si me lo roban, si me hackean los sistemas, ¿vale? Si cojo el portátil, me voy a una cafetería de cañas y me lo roban. Si tengo un USB con los expedientes de mis clientes y se me ha perdido. Si me entra un virus. Si se va la luz, no he hecho copia de seguridad y se me ha ido toda la información. Cualquier tipo de incidente de seguridad que suponga que se destruya el dato, que se modifique, que se pierda, que una persona que no esté autorizada tengo acceso, ¿vale? Por ejemplo, por eso que me hackean, tal, no sé qué, o que me entra un virus. Cualquier tipo de incidente de seguridad se considera, según esta normativa de protección de datos, violación de seguridad. Súper importante que esto sí, en el momento que os pase algo o que detectéis algo, me ha entrado un virus, he perdido el portátil, he perdido el USB, comunicarlo lo antes posible, porque aquí tenemos el plazo de 72 horas para comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos, que es una de las obligaciones que tenemos. Y antes de comunicárselo tenemos que analizar la brecha, ver qué ha pasado, qué datos han visto afectados, de quién, etcétera, para pasarle un resumen de todo lo que ha pasado a la agencia con las medidas de seguridad técnicas que Sistemas ha implementado para minimizar los efectos de esa brecha. Y todo eso en 72 horas, salvo que sea una brecha muy gorda, muy difícil de analizar y tengamos que ampliar el plazo. Pero la regla general es que tenemos que comunicarla en 72 horas. Entonces, muy importante aquí vuestra colaboración en el sentido de que en el mismo momento en que detectéis algo, nos lo comuniquéis a través del correo electrónico de cumplimiento para que con sistemas podamos analizar la brecha y comunicarla a tiempo a la agencia, ¿vale? De todas formas, tenéis el protocolo donde viene ahí todo bien explicadito. Leeroslo bien tranquilamente y si tenéis alguna duda, pues nos la comentáis. ¿Vale? Luego, en cuanto a nombramientos, ¿vale? Nombramientos en temas de protección de datos. La persona responsable de protección de datos del despacho, nombrado por el Consejo, es Rocío, ¿vale? Independientemente de que luego haya un equipo asesor formado por Cristina y por mí que le ayudemos a hacer las cosas, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de cosa en tema de protección de datos que queráis saber, aplicación en la práctica, en cualquier duda que tengáis, dudas sobre las políticas que aplican y son obligatorias para todos nosotros, cualquier cosita lo canalizáis todo a través del correo electrónico cumplimiento @ y nosotros os resolvemos cualquier tipo de cuestión y ciencia. Tanto dudas de ejercicios de derechos y como brechas de seguridad, violaciones de seguridad, que es muy importante esas dos cosas para que si alguien ejerce el derecho contestemos a tiempo y podamos comunicar la brecha a tiempo también a la agencia, ¿vale? Aquí tenéis descritas, como no tenemos ya tiempo, ¿vale? Le echáis un ojo, tampoco tienen más misterio. Ver todas las funciones que tiene el cargo de responsable de protección de datos dentro del despacho, ¿vale? Aquí las tenéis. Luego tenemos a Cosmasoft, ¿vale? Que es el proveedor externo de servicios informáticos, que ha sido nombrado también
¿vale? Como responsable de seguridad de la información, que es la entidad, la persona responsable, en este caso persona jurídica, responsable de analizar qué riesgos como despacho tenemos en los sistemas y aplicar todas las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar esos riesgos que tenemos en sistemas. Para ello hemos hecho un análisis de riesgos junto con ellos, ¿vale? Y hemos hecho una planificación de medidas técnicas preventivas y controles necesarias para evitar y minimizar esos riesgos informáticos, ¿vale? Para garantizar lo que hemos visto antes, que no se pierda el dato, que no se destruya, su disponibilidad, su confidencialidad y sobre todo que personas que no estén autorizadas tengan acceso, ¿vale? Para todo ello hemos hablado dos normas que no están en el bloque que hemos visto al principio porque no os aplican a vosotros como trabajadores o colaboradores, ¿vale? Que son la política de seguridad y el plan de contingencia, que son otras dos normas aprobadas por el despacho, donde en la política de seguridad vienen reflejadas todos los procedimientos y medidas técnicas que se han implementado en el despacho, informáticas, para garantizar todos esos principios, el tema de datos, y un plan de contingencia que lo que viene a definir es en el caso de brecha, ¿vale? Que garantice la disponibilidad del servicio. Para nosotros es muy importante que podamos tener una continuidad de la prestación del servicio de nuestros clientes. Nosotros no podemos estar incomunicados 2 días sin poder acceder al servidor, sin poder acceder al programa para ver los expedientes, para ver la información del despacho, porque tengo un vencimiento, tengo un juicio, tengo un no sé qué, y para mí que se caiga el servidor puede suponer que no conteste algo en plazo, a lo mejor. Entonces, tenemos que tener un plan B, que es el plan de contingencia, que ante una brecha de seguridad garantice la continuidad del servicio, del sistema, para que nosotros como trabajadores no nos quedemos tirados y podamos tener un problema gordo con respecto a la prestación de servicios de nuestros clientes, que para nosotros es fundamental. Entonces, un plan B que si falla una cosa, pues tenemos un segundo sistema, un segundo plan que garantiza que nosotros podamos seguir teniendo acceso a esa información, se haya guardado una copia de seguridad y me permita seguir trabajando independientemente de que haya una brecha, ¿vale? Que es toda la parte informática. Y luego tenemos a la persona coordinadora de seguridad de la información y sistemas, que es COTE, ¿vale? Que fundamentalmente es la intermediaria entre Cosmasoft y el despacho, ¿vale? Entonces, es decir, para todos los temas de seguridad, que bueno, ya sabéis más o menos, ¿vale? Para todos los temas de informática, pues un poco ella, para todos esos servicios externos que nos presta Cosmasoft de mantenimiento informático, incidencias técnicas y problemas informáticos, actúa un poco de que es su figura coordinadora porque la responsabilidad es de ellos y ello actúa un poco como intermediaria, como interlocutora, ¿vale? Para ese tipo de problemas. Luego, en el equipo de asesoramiento legal estamos Cristina y yo, ¿vale? Entonces, tenéis nuestros correos electrónicos de cada uno del despacho, pero independientemente, como queremos un poco analizar todos los temas de datos a través de cumplimiento para tenerlo todo ordenadito y organizado, pues si los que son asuntos en temas de protección de datos lo podéis canalizar todo a través de la cuenta de cumplimiento, pues mejor. Pero tenéis nuestros correos también de forma independiente. Y luego todas estas figuras, tanto Rocío como responsable, como los responsables de sistema, como COTE coordinadora y equipo de asesoramiento, Cristina y yo, formamos lo que se llama como Comité de Seguridad TIC, ¿vale? Que por un lado estamos los que somos expertos en la parte jurídica, ¿vale? Que estaría Rocío, el equipo de asesoramiento, y los que son expertos en la parte informática, que sería Cosmasoft y COTE. Y son las dos figuras que tenemos que complementarnos para analizar riesgos, tanto organizativos como técnicos en datos, y hacer un plan en común que tenemos que ir de la mano. Entonces, por eso se ha creado también un comité mixto creado por todos nosotros, en los que están las figuras jurídicas y la parte técnica, para hacer un plan, ¿vale?, de medidas de seguridad y técnicas alineado de la mano que lo englobe absolutamente todo. Pero el Comité de Seguridad TIC al final pues, se reúne periódicamente, ponemos en común las incidencias de cada una de las partes y hacemos un plan de actuación con respecto a eso, ¿vale? Plazos de conservación. Aquí os he puesto los más importantes, ¿vale? Esto lo tenéis que seguir como al milímetro. ¿Vale? De todas formas, como os he dicho yo, tenemos una nota informativa que hemos preparado también para que tengáis todos los plazos que os pueden afectar, ¿vale?, de forma concreta, ¿vale? Y que tenéis que tener en cuenta a la hora de eliminar los datos, ¿vale? Para todos los temas de protección de datos tengo que, según sea la infracción leve, grave y muy grave, tengo que guardar toda la información durante 1 año, 2 o 3, por si me denuncian ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Expedientes con clientes de asuntos. La regla general, ¿vale? Como hay 2.000 millones de tipos de acciones y muchos plazos de prescripción, tenéis que tener en cuenta siempre los plazos de prescripción de las acciones. Cuando deja de ser cliente, una vez hayan prescrito todas las posibles acciones que puedan derivarse, es cuando tendré que eliminar el asunto, ¿vale? El expediente. Luego, regla general, en cuanto a documentación laboral del orden social, la tendré que mantener durante 3 años. Documentación que me pueda pedir la Seguridad Social durante 4 años. En materia de prevención de riesgos laborales, durante 5. Todo lo que es documentación contable y mercantil, contabilidad, facturas, contratos, lo tengo que mantener durante 6 años. Toda la información fiscal, impuestos, durante 4 años, ¿vale? Eso en cuanto a responsabilidad administrativa. En cuanto a responsabilidad penal, sabéis que los plazos de prescripción de las acciones penales contra delitos de hacienda pública y seguridad social serían 10 años, ¿vale? Entonces tendría que mantenerlo ahí durante 10 años y puede derivarse responsabilidad penal. Y en materia de prevención de blanqueo de capitales, toda la información que le pidamos al cliente, ¿vale? En materia de prevención de blanqueo de capitales, la tenemos que mantener durante 10 años, porque puede venir el SEPLAC y pedírmela, ¿vale? Estos son los plazos generales. Y ahora ya, a modo de resumen al final, principales obligaciones, aunque entraremos al detalle en la próxima formación que tenemos como trabajadores de Decay, serían las más importantes. Tratar exclusivamente aquellos datos que sean necesarios para la realización de mi trabajo. Es decir, para cumplir con el principio de minimización. No puedo pedirle más datos que los que necesito para prestarle el servicio al cliente. Realizar un tratamiento de datos que sea lícito, leal y transparente. Lícito, todo el tema de licitud del tratamiento de datos. Súper importante que el tratamiento sea lícito, porque si luego quiero utilizarlo como prueba en un juicio, como no sea un tratamiento lícito, me lo echan para atrás. Sobre todo si quiero utilizar correos electrónicos con pruebas. Todo este tipo de pruebas que se utilizan mucho en los juzgados, llevar mucho cuidado que se haya obtenido esa información de forma lícita, ¿vale? Porque si no, me lo van a echar para atrás y me lo van a admitir como prueba. Y la persona pueda incluso denunciarme ante la Agencia Española de Protección de Datos y me pueden sancionar. Entonces, siempre hay que y cuando, sobre todo en los de laboral, ¿vale? Toda la información que yo quiera recopilar de un trabajador, de una empresa cliente que quiera aportar como en un juicio laboral y quiera aportarla como prueba con fines de justificar cualquier tipo de sanción laboral o despido procedente disciplinario, ¿vale? Tengo que llevar mucho cuidado con qué pruebas aporto y asegurarme bien de que toda esa información, ¿vale?, de control laboral que quiero utilizar para aportarla como prueba en un juicio, la he obtenido de forma lícita. Ahí, si tenéis dudas con eso al respecto, los de laboral, o cualquier departamento que no tenéis claro si esa prueba se ha obtenido de forma lícita o no para aportarla en el juicio, preguntádnoslo antes, que os podemos ayudar en eso también, ¿vale? Eso es importante porque si no podéis tener problema, porque os la echa para atrás el juez y encima os pueden denunciar a la agencia, ¿vale? Transparente, importante. Lo importante para nosotros, asegurarnos de que informamos. Al final, ¿con quién tratamos nosotros? Con los clientes. Pues de lo que me tengo que asegurar única y exclusivamente es que mi cliente haya formado una hoja de encargo que haya incluido la clausulita de protección de datos y que la firma de correo electrónico tenga la clausulita de protección de datos, ¿vale? Si me tengo algún colaborador externo, alguna subcontrata y tal, y no está regulado a través de un contrato jurídico, un contrato mercantil, pues nos lo decís, se regula la relación mercantil con el proveedor, el colaborador, la subcontrata, con quien sea, se regula el contrato mercantil y se incluye la clausulita de protección de datos, ¿vale? Esa es la parte más importante. Y luego ya cumplir, que es lo que veremos en la formación de la semana que viene, cumplir con todas las políticas, las normas que ha aprobado DK y que no son de aplicación, que son la política de protección de datos, el código de conducta, el protocolo de actuación de ejercicio de derechos, los plazos de conservación y las violaciones de seguridad, ¿vale? Pero nos centraremos sobre todo la semana que viene, según el tipo de datos que manejáis, los que manejáis datos sensibles y los que no manejáis datos sensibles, cuáles son vuestras principales obligaciones para que veáis cómo tenéis que proteger esos datos en el día a día con respecto a vuestros clientes, ¿vale? Y en lo último ya nada, esto ya las sanciones, ¿vale? Las sanciones que por incumplir con esta normativa. Pues las sanciones pueden ser leves, graves y muy graves, ¿vale? Las leves pueden ir desde un mero apercibimiento, que me digan, oye, que sepas que esto es un incumplimiento de tal y te doy el plazo de 10 días para que lo subsanes. A las graves, os he puesto aquí las sanciones graves más importantes que hay, que pueden ir hasta
los 10 millones de euros o una cuantía equivalente al 2% de la facturación, es decir, la que sea mayor. Si el 2% de mi facturación es superior a 10 millones de euros, será el 2%, y si es menor, 10 millones, ¿vale? Y las muy graves, que pueden ir hasta los 20 millones de euros. O sea que no estamos hablando de tonterías, que sabemos todos que es un coñazo la protección de datos, que es un horror, pero es importante porque encima al final las sanciones son bastante relevantes, sobre todo en un sector de riesgo como el nuestro, despacho de abogados, que somos de los sectores que manejamos la información más sensible de nuestros clientes, ¿vale? Junto con el sector sanitario somos los que manejamos la información más sensible que puede afectar a la esfera más íntima y personal de la gente, y por lo tanto la que más protegida está. Entonces, si a alguien le va a caer una sanción gorda, es a nosotros, ¿vale? Tenerlo en cuenta, porque las sanciones pueden ir hasta los 20 millones de euros, que es importante. Y nada, por hoy ya os dejo estar. Yo, si alguno tiene alguna duda y tiene tiempo, yo me puedo quedar un poquito más. Los que estén aquí, si no, y si no, la semana que viene, pues, como tenemos la parte específica de los dos grupos, también podéis aprovechar para preguntarme cositas. Porque realmente lo importante de verdad es lo de la semana que viene, porque esto es un poco un repasito general de lo que es la normativa, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que ha sido muy, muy ilustrativo y creo que nos ha servido a todos, quería, porque pero bueno. no, nos ha servido a todos para situarnos en la materia y la importancia que tiene, que muchas veces lo oímos hablar, nos da un perezón tremendo, pero efectivamente pues tenemos que conocer el tema, tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones y también los riesgos que podemos tener. O sea, que es importante para todos nosotros. Bueno, pues simplemente deciros, vamos a crear un SharePoint, ¿vale? Al que vamos a tener acceso todos los miembros de Decay, y en él vamos a colgar la información. Colgaremos el PowerPoint, colgaremos también el código de conducta, la política, es decir, aquella información que consideramos que es necesario que todo el mundo conozca, ¿vale? Eh, y bueno, pues ya podéis acceder a ella para que podáis verla y conocerla, ¿vale? Y bueno, pues nada más, ya nos vemos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Muchas Pues gracias. Gracias a muchísimas todos. gracias a todos. Gracias. Gracias, Hasta Vicente. luego. Hasta Gracias, otro día. Vicente. A vosotros. Hasta luego.